Buenas tardes a todos y muchas gracias a Valora Moller, en particular a Yolanda, ¿no?, que nos ha brindado esta ocasión de hacer una celebración muy especial, ¿no?, los 60 años, que se dice pronto. Nosotros hicimos hace relativamente poco los 20 y ya nos pareció un logro, así que nada, enhorabuena a toda la compañía, especial a Yolanda y a Fieri, y nada, os deseo muchos éxitos en compañía nuestra, ¿vale? Os voy a hablar junto con el panel. Vamos a intentar que sea una charla dinámica para que podamos participar todos y de alguna manera pues sacar lecciones aprendidas. Este es el título de la ponencia, riesgos de la naturaleza en obras, y si esto funciona, perfecto. Os quería sacar, a mí es que me gusta moverme porque si no me pongo, os voy a aburrir. Yo aviso que pregunto, para que no os durmáis. Cuando llegué a Perú, ya he estado varias veces, una de las cosas que me llama la atención es, por ejemplo, ese cartelito que hay ahí, ¿no?, que es el que me encontré en el ascensor, que yo no estaba acostumbrado. Entonces, cuando llegas... perdón. No lo leéis, pero bueno, no sé si lo leéis, pero pone no usar el ascensor en caso de... Yo habitualmente estaba acostumbrado, incendio. Entonces, bueno, digo, pues lo típico, te subes y tal. Pero cuando lees sismo, digo, coño, que aquí te puede venir un... Cuando estuve en Colombia la última vez, me vino uno pequeñito y pensaba que me había mareado. No, me dijeron luego que había habido un mini sismo. Quiero decir que está al orden del día, ¿no? Todos los hechos derivados de daños por la naturaleza pues, están muy en boga. Fijaos lo que pone aquí, de un análisis que hizo AXA XL, pues el cambio climático asociado a los riesgos de la naturaleza y tal, en Europa, es que se ve un poco mal, bueno, en Estados Unidos ocupa el puesto número 2, en Europa el número 1, en África el 4 y en el resto de países el 3. Os quiero comentar con esto que son daños plausibles, ¿no? Y la fuerza de la naturaleza no hay quien la contenga. Y luego esto es un artículo que estaba leyendo y precisamente pues incide en lo mismo, ¿no? En cómo atacar o atajar los desastres naturales. Bueno, esta va a ser un poco mi intervención. Y a ver, si vamos a hablar sobre riesgos de la naturaleza, en daños a lo que son obras civiles, pues primero tenemos que saber qué son las obras civiles versus la edificación y exactamente a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Luego vamos a hablar de qué agentes intervienen, los riesgos, no solo de la naturaleza, sino otro tipo de riesgos. Vamos a hablar de las pólizas que atajan estos riesgos o minimizan las consecuencias de que aparezcan, y luego pues unos ejemplos, ¿no?, del terremoto de Turquía, del Niño Costero y algunos otros que hemos tenido ocasión de realizar. Y al final, pues lo que me gustaría es daros nuestra visión sobre cuáles son, a nuestro juicio, los objetivos que debemos cumplir dentro del... A nosotros nos gusta sentirnos partes del sector asegurador. ¿Qué objetivos perseguimos, ¿no?, dentro del conjunto de los agentes que intervienen? Y sin más dilación, pues vamos a empezar a ver qué es una obra. Yo cuando empecé en esto, la verdad es que me dieron una póliza y no entendía nada. Yo me acuerdo que venía de una obra, era jefe de obra y tenía un jefe que además era inglés y me dio a leer la póliza. Digo, pues es que no entiendo nada, ¿eh? Entonces, poco a poco, después de leer muchas pólizas y haber tenido que ajustar muchos siniestros, pues ya he entendido lo que es. La singularidad que tenemos de las obras de construcción son todas esas que aparecen ahí. Efectivamente, no hay dos obras iguales. Aunque tú hagas una carretera, pues que sabéis para lo que sirve, pues como está en función de la ubicación, del clima, de los materiales que tengan más o menos cercanos para que no se te dispare la construcción, pues todas las obras son singulares. No hay dos obras iguales. Lo que estás asegurando no es una fábrica, no es un ente
que esté fijo, como la silla. No, resulta que lo que estás asegurando es un proceso constructivo que se está materializando en bienes que aparecen desde que no hay nada en el solar hasta que, pues al final, aparece o un puente, o una presa, o un edificio, ¿vale? Y lo que se asegura precisamente son los bienes que se están generando en este constante cambio. Como he dicho, hay un montón de obras y en ese sentido, pues, a ver, José Manuel, ¿a ti qué tipo de obra civil te gusta más? A mí el puente. Los puentes, lo sabía. Pero además de que a José Manuel le gusten los puentes, un puente se puede construir de distintos métodos constructivos. Puede ser un puente atirantado, un puente por doblas sucesivas, etcétera, etcétera. Un puente prefabricado. Os quiero decir que eso influye en los riesgos que se pretenden asegurar. Luego hay un montón de agentes que intervienen, luego pondré un vídeo. Y luego, ¿qué pasa? Que todos esos agentes tienen intereses distintos. Entonces, pues yo que he estado muchos años de jefe de obra, pues me lo he pasado fenomenal, porque resulta mi jefe diciéndome que no cumplía los plazos, que qué pasa con el presupuesto, tal, no sé qué. El cliente ya ni te cuento, pero la dirección de obra me decía, joder, pero ¿quieres echar bien el hormigón? Que no estás cumpliendo con lo que tenías que echar. Y a los subcontratistas, pues venga, con el látigo todo el día para que cumplieran las calidades y los plazos. Bueno, pues esto es lo que se pretende asegurar. Y ahora que se está poniendo en naranjita, pasamos a la siguiente. Hay diferencias singulares entre las obras civiles y edificación. No sé si a alguno se le ocurre alguna diferencia singular, pero yo os la voy a poner de manera rápida. A la izquierda tenéis las características que tiene, desde mi punto de vista, una obra civil, y a la derecha una edificación. Evidentemente, la obra civil tiene que tener músculo financiero para poder invertir, y suelen ser empresas públicas o público-privadas las que generan, pues, las carreteras, los puentes, etcétera, etcétera. Sin embargo, la edificación pues suelen ser pues entidades privadas. ¿Qué más? Una obra civil pues requiere, en términos generales, desde el punto de vista general, muchísimo más tiempo que una obra civil. Y eso influye, porque como sabéis, las pólizas tienen ámbito temporal. Evidentemente, la complejidad que pueda tener las obras civiles, aunque también hay edificios singulares muy chulos, pues suele ser menor. Y las obras civiles se constituyen, antes decía Andrés, en medio de la nada, pues esto suele ser así, las presas son caprichosas y suelen construirse en la montaña. Y evidentemente la edificación suele estar cerca de núcleos urbanos. La obra civil requiere grandes volúmenes de materiales, mano de obra y medios auxiliares, y por ende la edificación lo que genera es más complejidad, en el sentido que tiene que haber mucha planificación, porque intervienen muchos industriales, muchos subcontratistas. Muy bien. Pues vista que es una obra, las diferencias que existen entre las distintas categorías de obra, os voy a poner un mini vídeo, a ver si me funciona, que trae un poco a colación esta singularidad. ¿A ver, ves? ¿Me puede poner el vídeo que graba en la carpeta, por favor? ¿Lo pones desde ahí? Ah, genial. Eso. Esto está en modo jocoso, pero... Hice lo que pude, ¿viste? Porque pasa por arriba, eso en realidad está mal, porque el aplique no puede ir ahí. Pero bueno, ahí tenés que llamar al electricista, ¿viste? Sí, efectivamente pasa por ahí el aplique, pero bueno, el plano estaba así, Mirá que una vez que el arquitecto plantea una cosa, yo mucho no puedo hacer. Sí, yo te entiendo lo que te pasa acá, pero mirá, si miramos el plano, teóricamente está bien diseñado. Pasa que después viene el contratista
y hace lo que quiere. Todo muy lindo lo de los planos, pero después uno construye sobre la realidad, ¿viste? Siempre en los dibujitos queda perfecto. Pero a mí, el nivelador de suelos me dejó la casa en diagonal. Sí, hay un tema de nivelación sin dudas acá, ¿eh? Yo me acuerdo de esta casa cuando la hicimos lo que se pudo. Pasa que lo que tenés que hacer para que salga bien, la municipalidad no te deja. Y este tema me excede a mí, ¿viste? Si yo tuviese la autoridad de sacar la ley de nivelación de suelos, lo saco ayer, saco un DNU, pero yo no soy el presidente del país. No tengo mayoría en el Congreso y es complicado. Yo saco un DNU y me matan, estamos en época de elecciones. Este suelo que tenemos en Argentina es el que nos dio Dios. Sí, tema suelos es un quilombo, pero bueno, tuvo 7 días, mi viejo, boludo, para hacer el mundo. Al final, medio, ¿viste? Cuando entregas un trabajo práctico, que sobre el pucho no llegás y sale lo que sale. Los suelos quedó del final, pero bueno, tienen muchas hojas ustedes acá y algún quilombo tienen que tener, ¿viste? El diablo mete la cola. ¿Yo? Bueno, ahí quedó. Ya, lo puedes quitar. Hice lo que pude, ¿viste? Porque es lo pasa mismo. por arriba, eso no está mal, porque el aplique no puede ir ahí. Pues lo que os vengo a decir es que evidentemente en las obras intervienen muchos agentes y esto genera interferencias, siniestros, y esto pues el mercado asegurador tiene que conocer la realidad de las obras y tiene que intentar ayudar a los asegurados para cubrir los posibles riesgos derivados, entre otras cosas, de la complejidad que tienen las mismas. Bueno, de manera rápida, porque no os quiero aburrir con esto, pues está la propiedad, quien promueve la obra, la que asume el riesgo de alguna manera de la construcción. El proyectista es la figura que genera los planos, un proyecto, diseña lo que se quiere realizar. Eso sería de ahí para arriba, sería en fase de pues proyecto. Tengo un proyecto, quiero hacer una idea, pum. Luego a partir de ahí, pues ya una vez que se comienza la obra, se aprueba y tal, pues ¿quién interviene? El director de obra, que es el asesor técnico de la propiedad, que hace que las cosas se construyan conforme ese proyecto. Habitualmente suelen coincidir, sobre todo en edificación, el proyectista y el director de obra. Luego también hay una asistencia técnica que vela por qué pues el hormigón salga bien, el acero que se meta sea correcto, que esté bien colocado, etcétera, etcétera. El contratista principal es habitualmente el tomador de la póliza de todo riesgo de construcción, ya os digo, en fase de construcción, y luego pues cuelgan de él una serie de subcontratistas o especialistas pues que realizan los trabajos. Y luego hay empresas que se dedican a hacer el control de calidad, que pueden venir derivados o bien del director de obra o bien del contratista principal. Muy bien, bueno, pues ya tenemos una idea clara de lo que es una obra, qué agentes intervienen, y ahora vamos a hablar un poco de qué riesgos pueden afectar a todo este proceso constructivo, ¿vale? Y me estoy refiriendo en un aspecto amplio, desde que se concibe el proyecto hasta, no solo hasta que se termina, sino hasta que, pues ya una vez se pone en marcha, hay pólizas que garantizan ciertas cosas que ahora las vamos a ver. Bueno, esto es importante porque a nosotros hemos venido a hablar de los riesgos de la naturaleza. Entonces yo he categorizado, para que tengamos una idea clara, dos tipos de riesgos. Los endógenos, es decir, los que genera la propia obra por ser una obra, y aquellos, bueno, y vamos a verlos, y los que vienen de fuera. Es decir, yo tengo mi obra ahí, pero me vienen a atacar, ¿pues quién? Pues me vienen a atacar los riesgos de la naturaleza. Puedo tener un hecho, por ejemplo, terrorista. ¿Qué más hay exógenos? Bueno, este es el carnal que acabamos de ver. Puede ser todo este tipo de cosas. Antes hablábamos de que estamos en una zona sísmica. Pues también son exógenos, es decir, que no son propios de los trabajos que pretendo asegurar. Que el más habitual y, desde luego, el que más genera interés desde mi punto de vista es investigar la causa, habitualmente producidos por errores de diseño, materiales o manos de obra, que para eso hay garantías especiales. Y luego, pues, de alguna manera, antiguamente recordaréis, era una cosa que cuando empecé a trabajar aquí ya me fijaba más, en las casas había sobre todo antiguas, había un cartelito que te decía asegurada de incendios y ponía ahí el nombre de la aseguradora. Bueno, pues esos son los riesgos convencionales a partir de los cuales se desarrolló el seguro tal y como lo conocemos.
Bueno, y ya que conocemos qué es lo que pretendemos asegurar, ahora vamos a ver qué características tienen estas pólizas y en particular todas las que en el tiempo os he antes enunciado. Pues para el proyecto, en fase de proyecto, pues están todas las pólizas asociadas a la responsabilidad civil, porque ahí evidentemente pues tú estás generando un proyecto en soporte digital hoy en día y antiguamente en papel. En el periodo de construcción, que es un poco lo que nos tiene aquí a colación junto con la obra civil terminada, es todos los riesgos derivados de ese proceso constructivo. Y ahí pues la póliza per se pues es el seguro todo riesgo construcción, ¿vale? Si hablamos de póliza de daños. Una vez que se termina la obra, hay unos tipos de seguros que se llaman seguros decenales, que lo que te cubren es durante 10 años todos los riesgos que de alguna manera afecten a la estructura fundamental. Y ahí hablamos de la cimentación, de los pilares, de las vigas, de la estructura de cubierta. Si se genera algún daño y provoca daños materiales, pues estas pólizas durante ese periodo de 10 años lo atenderán. Además de esas pólizas, también existen las de obras civiles terminadas, que son seguros de daño, y luego, pues evidentemente, todos los seguros asociados a la responsabilidad civil de los distintos agentes que antes hemos comentado. Muy bien. Esta transparencia, que es un poco así inofensiva, sí que me interesa detenerme 5 minutos. Rosa, como representante de una aseguradora, ¿cuál es el objeto de una póliza de todo riesgo construcción? Hola, ¿cómo están? La primera pregunta yo la tomo entonces. Venga. Está bien. A ver, el objeto es asegurar la obra, los procesos constructivos, los trabajos de construcción. Vale. Habitualmente, en las definiciones que recogen las pólizas, hablan de que el objeto de la póliza es el de reparar y o reponer. Voy a desglosar toda esta frase porque tiene enjundia cada una de sus palabras. El objeto de la póliza es el de reparar y o reponer los bienes asegurados que hayan sufrido una pérdida o daño por una causa no excluida. Estamos hablando de las pólizas todo riesgo construcción, ¿vale? ¿Y por qué me quiero detener en cada una de esas palabras? Porque evidentemente no es lo mismo reparar que reponer. Y alguna vez os contaré una anécdota en este caso fue un broker en Madrid que me decía, fíjate que el asegurado ha tenido un siniestro y podría reclamar el coste de reponer. Pues había tenido una serie de daños. Dice, y esto pues serían 3 millones de euros, pero fíjate que como se puede reparar, digo, pues solo cuesta 500.000. Digo, pues evidentemente, digo, pues la póliza está pensada para que tú, si técnicamente hay una reparación que se puede realizar, no tienes por qué demoler todo, que es otra garantía que veremos ahora, y volverlo a reconstruir. Si existe una opción de reparación, es viable técnicamente y más económica, estás cumpliendo con el objeto de la póliza, ¿vale? Hablábamos de las diferencias entre reparar y reponer. Luego veníamos con los bienes asegurados. Luego veremos que no todo se asegura y que hay ciertas cosas que el asegurado puede elegir para asegurar. Evidentemente, la garantía principal, que es la obra, que es el material que estás realizando, que estás construyendo, pues como es el objeto de la póliza, en el 100% se tiene que considerar como bien asegurado. ¿Qué otros aspectos, Alfieri, se pueden garantizar como bienes en una obra? Claro. No, en una obra. Tú tienes el edificio que estás construyendo. ¿Qué más cosas puedes asegurar? La maquinaria, perfecto. Final de la obra. ¿El qué, perdón? Los bienes que van a ser parte final de la obra. Sí,
Pero eso forma parte de la obra. Eso forma parte de la obra. Bueno, pues os lo resumo. La maquinaria, equipos de construcción, que eso es otra cosa que tú puedes asegurar, y hay otra garantía que se llama bienes preexistentes. El ejemplo que yo pongo siempre es, dentro del ámbito de la obra, pues si estás rehabilitando un edificio y el proyecto incluye respetar la fachada antigua, aunque la vayas a rehabilitar, se la tienes que dejar, ¿vale? Y dentro tienes que meter la estructura, un sistema de estabilización y tal, pues eso también puedes elegir asegurarlo, ¿vale? Por eso digo que es decisión, junto con el asesoramiento del broker, de qué cosas, qué bienes quieres asegurar. Vale, habíamos dicho que era coste reparar, reponer, los bienes asegurados que hayan sufrido, y esta para mí es la más importante, pérdida o daño. ¿Y por qué os digo esto? Porque yo, cuando tengo la suerte de trabajar con muchos compañeros, en España pues prácticamente que hagan temas de construcción, pues estaremos alrededor de los 40, entre ingenieros, arquitectos y demás. Yo lo primero que siempre les pregunto cuando vamos a analizar un tema de estos es, pero Pepe, que hay muchos Pepes, ¿qué es lo que se ha roto? No, es que están diciendo que el hormigón no ha dado la característica, digo, la resistencia característica que tenía que dar, y ha dicho la dirección de obra que tienen que tirarlo. Digo, ¿pero se ha caído el pilar? Dice, no. Entonces, ¿qué daño tiene? Ya, pero es que el director de obra ha dicho que hay que tirarlo. Digo, vale. Digo, pues que lo tiren. Digo, pero el objeto de la póliza no es ese. El objeto de la póliza es reparar y reponer los bienes asegurados que hayan sufrido daño o pérdida. Si no existe daño o pérdida, no se desencadena la cobertura de la póliza. Bueno, pues esta discusión así la he tenido de veces. Y luego el matiz, en algunos casos grises de lo que es daño o no, pues también entra mucho en juego. Pero bueno, teniendo los conceptos claros, yo creo que más o menos se puede solventar. Habíamos dicho reparar o reponer los bienes asegurados que hayan sufrido daño por una causa no excluida. Si estamos hablando de una póliza todo riesgo construcción, por definición sabéis que es todo riesgo, quiere decir que se cubre todo menos lo que está excluido, ¿no? Entonces te vas al historial de en las condiciones generales. Esta póliza excluye, y ahí te viene claramente lo que te viene. Entonces, pues es una de las cosas que hay que mirar, porque si no está en esa relación de causas que lo excluyen, pues tienes que pensar y tienes que recomendar a la compañía de seguros que la póliza se desencadena porque no existe esa exclusión, ¿vale? En alguna ocasión me he encontrado con pólizas un poco más antiguas, no son las que se llevan, que son pólizas nominadas. Ahí te dice qué riesgos son los que están cubiertos, y antes los hemos visto antes. Por eso es importante tener claros los conceptos. Vale, y aquí tenemos un poco los riesgos para los que estas pólizas están pensadas, ¿vale? Si os dais cuenta, más allá de los riesgos convencionales, tenemos los riesgos de la naturaleza, porque es cierto que hay algunas zonas en particular que tienen mucha exposición a este tipo de riesgos. Y yo no sé qué sensación tenéis, pero yo la sensación que tengo, y antes os he puesto unos artículos al principio de la exposición, que el tiempo se ha vuelto loco. Yo esta mañana me he despertado, en Madrid hay unas inundaciones, hoy salía el agua, el metro se ha inundado, no sé si lo sabéis. Hace 3 días no se podía aterrizar en Barajas. Ahora le han cambiado de nombre, antes lo llamaban la gota fría y ahora lo llaman Dana. ¿Sabéis lo que significa? Dice, ha venido una Dana. La Dana es una sigla que significa depresión aislada en niveles altos. Bueno, el resumen, que llueve un montón, de repente, además. Bueno, vamos rápido, que si no me lío. Bueno, aparte de las coberturas básicas, hay unas coberturas adicionales, todas las conocéis, ya hemos hablado que aparte de la propia obra hay unos equipos, hay una maquinaria, en fin.
Y luego, esto para mí es muy importante y cada vez las pólizas lo tienen más claro y aparte de cubrir el objeto de la póliza, pues hay una serie de garantías complementarias que se llaman, ¿no? Porque ¿qué pasa si tienes un siniestro total en un hogar? ¿Cuándo se produce un siniestro total en una póliza de este estilo? ¿Cuándo opinas? Un siniestro total. No, quiero decir, tú tienes un bien asegurado, ¿no? Por ejemplo, un edificio. Pues el último día antes de entregar la obra, estamos hablando de riesgo a la naturaleza, viene un terremoto y te hace el edificio. Vale. Y en ese caso, tú pagarías la pérdida total que tuvieras asegurada, ¿vale? Vas a pagar el coste de la demolición por la póliza, los gastos de desescombro de ese edificio. Tendrías derecho a ello, pero ¿qué pasa? Que como ya le estás pagando la suma asegurada, los gastos de desescombro los va a tener que pagar el propio asegurado. ¿Qué pasa con los gastos de ingeniería? Para ver qué parte se puede salvar, qué parte no, porque hay una garantía de honorarios profesionales. ¿Veis? Esa, la cuarta. ¿Y qué pasa con los gastos de aceleración? Oye, es que me interesa mucho quitar esto de aquí porque es que... Pues los vas a tener, sí, pero la póliza ha consumido la suma asegurada, ¿vale? Por eso es importante tener claros estos conceptos. Bueno, oiga, perdóname, espérate, que ¿esto solo va para adelante? Ah, con el chico, perdón. Perdón. Me están preguntando, porque a lo mejor al fondo no lo oís, que si no tienen sumas aseguradas parciales cada uno de esos capítulos. ¿Es un poco así lo que me está...? Sí. Lo que pasa es que por definición de suma asegurada... No, que lo que te quiero decir es que por definición de suma asegurada, la suma asegurada es el importe máximo que la compañía de seguros tiene la obligación de, en caso de siniestro, pagarte. Y como estábamos hablando de que es un siniestro total, tú vas a incurrir en reponer otra vez el edificio, si ponemos el ejemplo del edificio, más unos gastos de demolición y desescombro, más unos gastos honorarios profesionales. En el caso de que incurras en gastos de aceleración, tú te vas a gastar más de ese límite, que es la definición de suma asegurada, que no se nos olvide, ¿vale? Entonces, evidentemente, la póliza, en las condiciones particulares, en el 90% de los casos, los gastos de aceleración vienen con un sublímite, podríamos decir allí. Oye, que sepas que gastos de aceleración, tal. Hay otra garantía complementaria muy interesante, sobre todo en obras de construcción, que en inglés se llama Swan Labor. ¿Suena? Gastos de minimización, se podrían decir. Sí, para limitar la pérdida. Esos habitualmente vienen como un porcentaje de esa suma ahora y un capital, ¿vale? ¿Por qué os digo que son muy interesantes? A mí en su día, el jefe que tuve antes, de Vicente quiero decir, era inglés, era bastante cuadriculado, y me decía, tú para entender bien si un gasto entra dentro de Swan Labor, tienes que pensar bien a quién beneficia. Si beneficia a la compañía de seguros, apunta bien. Pero no solo eso, tiene que también venir bien al asegurado. Si existe esa dualidad, win-win, o sea, si los dos ganan, gasto de minimización o Swan Labor, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Pues sigo preguntando. Venga. Hemos hablado de las garantías complementarias, ¿no?, a la garantía principal. Y luego, para el tema que nos ocupa, hay lo que se llama habitualmente en las pólizas las influencias normales del clima. Y ya os digo que cada vez el clima está menos normal. Entonces, en ese sentido,
Las cláusulas que aparecen en las pólizas, pues yo creo que se van a tener que ir adecuando a esta situación tan rara que tenemos. Como os decía, para intentar entender si la acción de la naturaleza es normal o no, es decir, es esperable o no, porque os recordáis que una de las condiciones o de las características de las obras es que están a la intemperie, están en mitad del campo, ¿vale? Entonces están expuestas a la acción normal del clima, es decir, pues Andrés decía que antes llovía 6 meses en no sé qué parte de Colombia, perdona que ahí ha sido una vergüenza, y otros 6 meses no, ¿vale? Pues para establecer, las pólizas establecen cuando estas condiciones del clima en la póliza, es decir, que se han firmado entre el asegurado y la aseguradora, son normales. No sé si alguno de los panelistas tiene alguna pregunta en este sentido. Rosa. ¿O tú? Jean-Paul. Venga. Justo estabas hablando que ciertas garantías tienen que adaptarse un poco en el tiempo a lo que está pasando actualmente, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Y sí coincido. O sea, hay muchas garantías que están insertas en las pólizas de construcción que a la hora que se están dando eventos que consideramos extraordinarios o fuera de lo común en el tema climático, creería que están fungiendo más como una forma de rechazo del siniestro, más que normalización de ciertas condiciones climáticas que debería la obra estar preparada para recibir, ¿no? Sí, te doy mi punto de vista. Efectivamente, pues esto es como todo. Un contrato de seguro se pactan las condiciones, se firman entre el asegurado y la aseguradora y luego pues hay un proceso de espera a ver si hay si se produce un evento o no. Quiero decir, yo muchas veces pongo el ejemplo de que las pólizas son como la lotería, en el sentido de que, joder, están ahí por si ocurre algo. Lo ideal es que no ocurra nada, pero en caso de que ocurra, pues ahí tienes ese documento contractual firmado con una aseguradora de que en el caso de que se cumplan las condiciones te tendrá que indemnizar. En el caso concreto de las cláusulas, es cierto que se podrían ir revisando. Lo que pasa es que hay una serie de problemáticas como son que quien te da la capacidad, muchas veces, por ejemplo el reaseguro para obras importantes y tal, pues te paquetiza, ¿no?, las cláusulas. Por ejemplo, todo el mundo conoce las cláusulas de la Munirred, pues incluso te las numera, te dice la 85, pum, y esto es lo que hay. Ya, pero a mí me gustaría, bueno, pues voy a ver si alguna compañía me lo da. Te quiero decir que es cierto que hay que ir adecuándose y actuando, hay una serie de condicionantes, pero yo creo que esto tiene que ser bidireccional, ¿no?, entre las necesidades del asegurado y la disposición o la predisposición de las compañías de seguro para asumir ese riesgo. Rosa, ¿tú querías preguntar algo? No preguntar, pero aquí ya... ¿Está apagado? No. No. Pero Jan dijo, las cláusulas están para excluir los siniestros. Y creo que sí es una forma de verlo así, pero desde la perspectiva de una compañía aseguradora, estas cláusulas son para delimitar el riesgo que nosotros estamos aceptando. Entonces, sí, en lo práctico sí es para excluir. Bueno, si estamos hablando de las pólizas de torre o construcción, os lo explicaba antes en aquella pared. Es decir, hay una serie de exclusiones que se han pactado entre las partes y entonces nuestra labor como ajustadores es dar nuestra interpretación sobre lo que hemos leído en la póliza, que es un documento de trabajo para nosotros. Es decir, nosotros no negociamos las pólizas, a nosotros las pólizas nos vienen dadas. Lo único que pretendemos es, con la realidad de lo que hemos visto en la obra, tras la ocurrencia de un siniestro, es, oye, pues la realidad de lo que hemos visto con el contrato de seguro que hay, la póliza, ver y ofrecer una propuesta de indemnización. No, me estaba... Sí, claro, perdónate, porque si no, no te vamos a oír. Así me gusta, que participen. No, nada. Mi visión es un poco más del lado de asegurador, ¿correcto?
Entonces, si bien es cierto, hablamos de condiciones pactadas y siendo el contrato de seguro un contrato de adhesión, la compañía de seguros pone condiciones, ¿correcto? Y pone, lógicamente, coberturas y exclusiones. Es labor del corredor, digamos, tratar de mejorar la oferta que hace la compañía de seguros. Pero todo esto tiene un costo. Es decir, si yo tengo un producto que te doy 2, 3 coberturas, de repente te cobro 5. Si tú quieres 54 coberturas, lógicamente diré, en vez de esas 54, te acepto 20 a este costo y con estos deducibles. Entonces tiene que haber un balance, digamos, entre la labor asegurador y, digamos, corredor de seguros que representa los intereses del asegurado, ¿no? Entonces, un poco el tema, ¿no? Ahora, lógicamente, yo como asegurador tengo un respaldo de reaseguro. Entonces, ya va a depender de mí, sobre todo para eso existen los reaseguros facultativos, en los cuales, digamos, por ello puedes tener tú condiciones ya pactadas en tu contrato y luego tú puedes negociar en nombre de... Así es, por eso digo que, bueno, las pólizas se tienen que adecuar a la realidad de lo que demanda el asegurado y las capacidades que te puedan dar las compañías de seguras, pero bueno, yo creo que es un mercado dinámico en el cual estamos aprendiendo todos. Esta mañana José Manuel hablaba de las pólizas ciber o cyber, según quien lo diga. Bueno, pues, ¿cuántos años llevan las pólizas ciber? 5 años o no sé. ¿Cuántos? Te quiero decir que nadie había. ¿Qué pasa? Antes pues tampoco había sistemas informáticos como ahora que hay, bueno, pero pues es la obligación del mercado asegurado de adecuarse a las nuevas situaciones. Bien, me gustaría detenerme en una preguntita. Cuando estábamos preparando la charla, Rosa hacía la siguiente pregunta. Dice, después del fenómeno del Niño, perdona que veo menos que un topo, el alcance de cobertura de lluvias en póliza ha sido reducido, es decir, menos cobertura, deducibles altos o condiciones, cláusulas que delimitan o excluyen. Bueno, pues evidentemente, después de un fenómeno como el fenómeno del Niño Costero en el 2017, en el que se generaron, claro, estas son maneras de interpretarlo, las compañías de seguros te dirán pérdidas. Bueno, yo lo llamo que son indemnizaciones que en su día tuvieron que realizar porque habían pactado, habían asumido una serie de riesgos y pues, se produjeron. ¿Qué pasa? Que claro, para balancear esa situación, pues como lo estamos sufriendo ahora en el mercado duro en el que estamos, pues claro, ahora dicen, nos tenemos que recuperar, coger un poco de pulmón las compañías de seguros y pues ajustar mediante condiciones más limitativas o subida de franquicias o metiendo, ya os digo, más cláusulas limitativas, pues la situación de ese entorno. Entonces yo creo que es un juego en el cual pues tenemos que estar. La suerte que tenemos los peritos es que a nosotros nos viene dados y lo único que tenemos que hacer es estar informados y actualizados sobre las novedades del mercado para poderlas aplicar bien en el caso de que ocurra pues un siniestro. Madre mía. Claro. Bueno, estas son condiciones habituales que te puedes encontrar en una póliza de todo riesgo construcción, ¿vale? Os he dejado antes mi mail, si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, lo comentamos después. Pero como vamos un poco más de tiempo y quiero hablar de otras cosas, pasamos. El terremoto de Turquía. Bueno, la verdad es que fue... nuestros compañeros de la oficina de Turquía han tenido que atender siniestros bastante importantes asociados con daños materiales muy elevados. A ver, ¿qué es lo que os voy a contar del terremoto? Pues como decía el otro, una imagen vale más que 1000 palabras. Vosotros también estáis en una zona sísmica. Bueno, nosotros estamos, porque estoy aquí. Que no venga ahora, Dios. Venga. Pues la verdad es que es un desastre. ¿Por qué? Porque todas las infraestructuras quedan dañadas, se pierden
hay víctimas mortales, que en este caso, bueno, os he traído un poco las cifras. Bueno, el concepto de hipocentro y epicentro, como lo tenéis claro, pasamos de él. Bueno, esto es lo que le pasa a los edificios, por desgracia. Iba a repasar brevemente el concepto de intensidad, porque muchas veces, bueno, ya los periodistas la verdad es que están más ilustrados. Entre intensidad y magnitud, ¿no? La intensidad, antiguamente, lo que se apreciaba tras la ocurrencia de un terremoto son las consecuencias del terremoto. Entonces, un tal Mercalli hizo una lista que numeró, y en función de esa, bueno, pues ahí están, las podemos leer, pero pues desde imperceptible hasta el grado 8, por ejemplo. Destructivo, y lo definía así: sacudida ruinosa, destrucción total de construcciones mal cimentadas. Entendemos que las bien cimentadas no les pasa nada. Caídas de postes tendidos eléctricos, ruptura de líneas telefónicas, desprendimiento de marquesinas. Luego esto se modificó con la de Mercalli modificada, porque claro, la técnica va evolucionando. Bueno, lo que tenéis que tener claro es que la intensidad es una cuestión subjetiva que se analiza tras las consecuencias de un fenómeno como puede ser un terremoto. Bueno, estos son los tal. Y luego, por otro lado, está la escala de Richter, todo el mundo conocéis. Pues me parece que el de Turquía fue de 7,8 y las réplicas de 7,5, o sea que fue fortísimo, fue tremendo. Y bueno, este sí que es un concepto que está basado en una fórmula matemática en función de la energía que libera el terremoto, ¿vale? Para que entendáis un poco qué le pasa a un edificio cuando sufre un fenómeno sísmico, que es un efecto dinámico producido por las ondas cuando se transmiten por el suelo, por el terreno, es como si lo colocaras, yo dibujo mal, pero se entiende, ¿no? Es decir, como si le dieras un poco la vuelta al edificio y el propio peso, bueno, pues está ahí como si estuviera trabajando empotrado abajo con la cimentación y libre, en voladizo, ¿vale? O sea que fijaros cómo la estructura de una cosa que está pensada en trabajar en, vamos a llamarlo así, en vertical, pues le giras. Bueno, pues eso es lo que le pasa a los edificios. Estos son cuestiones de diseño que si sabes que es una zona sísmica debes cuidar. Y aquí os traigo a colación un ejemplo de una cosa que tuvimos que ir a peritar en Italia en una zona que no era sísmica. Tras la ocurrencia de este terremoto, toda esa zona se categorizó en la norma como sísmica. ¿Qué pasa? Que las estructuras prefabricadas, como estáis viendo allí un poco el ejemplo arriba, están simplemente apoyadas y con los movimientos que se producen como consecuencia del terremoto, bueno, pues pierden el apoyo. Y en este caso, por desgracia, pues había un operario justo aquí debajo y lo mató, ¿vale? Y a raíz de eso, bueno, pues se tuvo que reconstruir la nave tomando y adoptando medidas antisísmicas, es decir, en este tipo de estructuras prefabricadas, reforzando las uniones, ¿vale? Con coacciones, coartando esos movimientos. Mirad, estos son los números, estas son las fotos, la verdad es que fue un desastre. Esta fue la zona donde se produjo el epicentro. Esto es un poco más pequeñito de esa zona. Estas son las cifras, es decir, es que estamos hablando de 15 millones de personas, que no es baladí, ¿eh? Casi, bueno, 720.000 edificios afectados. Bueno, es que te pones a leer y da miedo, ¿eh? Y además, bueno, no todas las construcciones, ni industrias, ni tal, disponían de garantías. Solo fijaros, entre Turquía y Siria, más de 65.000 personas, 100.000 heridas. Imaginaros qué desastre, ¿eh? Bueno, la verdad es que leen las cifras y dan
y dan miedo. Pero bueno, no me quiero entretener en lo que son las cifras, porque dan un poco miedo. Estas son las cuestiones económicas. Lo que sí me gustaría es comentaros un poco nuestra visión, ¿no? de cómo nosotros atendimos, bueno, y de hecho estamos atendiendo muchos siniestros, ¿no? ¿Qué pasa tras la ocurrencia de un hecho catastrófico? Ignacio, que está conmigo, y nos tuvimos que ir a Baja California Sur después de un huracán, lo sufrimos en carnes propias. Alfieri comentaba ayer que en un siniestro dice: el que no ha cogido el dengue que no está por allí. ¿Te acuerdas? O sea que... El tema del Yaku, nosotros desplegamos una oficina en el norte. Bueno. Entonces, estaba llena de ingenieros y nuestro personal. Todo el mundo se nos enfermó de dengue. Entonces, que pregunten a esos ajustadores que los han atendido, si es que no se ha dado dengue, pues no estuvieron ahí. esa es la cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una de las características tras la ocurrencia de un hecho catastrófico como es un terremoto, una cosa así, es que las cosas no funcionan como estás acostumbrado a que funcionen y que no valoramos en muchas ocasiones. Es decir, la primera problemática que tenemos es: oye, ¿cómo nos vamos a ir hasta allí? Bueno, es que en alguna ocasión hemos tenido que coger un helicóptero, contratar un helicóptero a un precio, ¿dónde está Andrés?, elevado, ¿verdad? Porque la necesidad apretaba, y te vas allí y te encuentras lo que te encuentras, ¿no? Pues un montón de refugiados, las infraestructuras destrozadas, las telecomunicaciones, cógete uno vía satélite que si no, no vas a hablar con nadie, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto es lo que nos encontramos, toda esta papeleta. Es que al final vas a hacer algo y... A mí la última, que parecía tonto, hace 15 días estuve en Arabia Saudí viviendo un siniestro. Y cuando fui a pagar, yo estoy acostumbrado a sacar el móvil y hacer placa. Pues lo pongo en el datáfono y que no iba. Digo, joder, yo juraría que tengo dinero. Pum, pum, no iba. Me llega un mensaje del banco: no tiene usted activado pagos en el extranjero. Digo, joder, claro, que no estás acostumbrado. Bueno, pues es que te encuentras... Las cosas más tontas se te descabalgan, porque no estás acostumbrado a eso. Luego vas a pedir cualquier cosa de reparación, presupuestos y tal, todo cuesta 3 veces más. Pues es lo que pasa tras estos fenómenos, ¿vale? Esto no va. El niño costero, que es el primo del hermano del niño global, ¿no? Hemos quedado así. Bien. Como ahora va a haber otra ponencia y tal, no me voy a entretener mucho. Además, vosotros que lo sufrís, nosotros tuvimos ocasión de atender en 2017 daños derivados de este fenómeno, y intervenimos como veedores en pólizas de obra civil terminada, ¿vale? En pólizas de daños. Y lo que te cubre, pues ya lo hemos explicado antes, te cubre el daño de cómo estaba aquello antes de que ocurriera. O sea, lo de que te voy a dejar la carretera nueva tal y como yo la voy a reconstruir, bueno, pues no, te dice: oye, que yo te la voy a dejar como la tenías. Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de ajustes, discusiones con los reclamantes, pero bueno, para eso estamos. Y además yo creo que lo interesante es que hablas pues con ingenieros o con personas cualificadas, pues que hablamos el mismo idioma, desde el punto de vista técnico me refiero. Esto no va. Vale, bueno, esto es lo que se ha hablado antes, de cómo se ajustan. Es un axioma. Cuando estudiamos seguros, ninguna póliza cubre cambios que hagan que mejore la infraestructura tal y como se encontraba, ¿vale? Iba a decir a excepción de una cosa, pero bueno, si queréis os la cuento. ¿Queréis que os la cuente? Pues a mí me chocó al principio. Cuando empecé a trabajar en esto, resulta que cuando ajustamos daños
en pólizas de ahorro de construcción hay un concepto que finalmente, sobre todo en el mercado español, que somos así de especiales, al final pues se convino pagar, que es el beneficio industrial, curiosamente. O sea, tú tienes un siniestro, reparas los daños y además le pagas al asegurado, que es otra de las singularidades, es que el que te repara la obra es el propio asegurado, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Pues le pagas el beneficio industrial. Y dices, joder, pero si le estás enriqueciendo. Tú tenías una carretera, te la pongo igual y además te doy, bueno, en este caso es el 6%. Bueno, pues al final se pactó una cláusula, que la veréis, que dice algo así como: además, la aseguradora indemnizará los gastos generales y el beneficio industrial si la suma asegurada los contempla. Entonces, pues es una de las cuestiones que tenemos que verificar. Por eso, cuando hablo de adiciones o mejoras, me estoy refiriendo a eso. La verdad es que es un hecho curioso. Bueno, que vosotros lo habéis experimentado. ¿Qué es lo que pasa después de que venga el fenómeno del Niño? Pues hay avenidas, los ríos tienen unas crecidas de la leche, si las cosas que están al lado de los ríos se destrozan, se producen unas socavaciones en la carretera. El camión este que está aquí no está justo pasando por debajo, no penséis mal. Es que se ha producido una socavación. Hay asentamientos, deslizamiento de taludes. Pinking. ¿Ves? Un poco lo que he estado contando. Entonces luego pues hay que analizar el coste de las reparaciones y ajustarlo. Aparte de estos restos de estos siniestros que hemos comentado, ¿qué hemos tenido también ocasión de ver? Bueno, pues esto se ve fatal, pero es lo que pasa cuando está grabando un temporal. Esto es en México. Bueno, pues se llevó un dique de escollera provocado por un huracán. Esto, bueno, el de Italia yo os lo he contado, estos dos de abajo son en México y bueno, la verdad es que es tremendo, cómo deja los edificios, un poco en función de la magnitud. Este es en Perú, el de la derecha, que viene una riada, una avenida de un río, y esto es en España, igual, provocado en una presa en construcción. Esto es en Israel. Que en Israel no llueve mucho, pues ese año, en 2 de diciembre, que nos tocó ir para allá porque, vamos, pues se inundó. Esta planta es una desaladora en construcción, bueno, quedó impresionante. Entonces, por terminar y abrir el turno de preguntas, nuestro punto de vista como ajustadores, ¿cuáles son? Bueno, pues aquí los he enumerado, no sé si... Bien. Plin. Vale. Hablando desde el punto de vista general, ¿vale? Sobre todo, pues, en pólizas de PB, que tenemos un departamento de forensic muy potente, ayuda a minimizar la pérdida. ¿Por qué? Pues que se proponen medidas para minimizarlas, ¿vale? Y a nosotros nos gusta, pues, con esa filosofía, ¿no?, de ayudar a minimizar la pérdida. Agilizar la tramitación del expediente. Hoy en día, entre comillas, no tenemos excusa para, si hay voluntad por las partes, tener la documentación, mirarla rápido, que mirarla rápido no significa que me ha llegado el correo y ya tal, porque suelen llegar con adjuntos. Bueno, pues intentamos ser ágiles, tenemos una política de cumplimiento de plazos interna, que cada vez la cumplimos mejor, tenemos unos KPIs que así lo avalan. Una de las cuestiones importantes que tenemos que hacer cuando ajustamos un siniestro es individualizar las partes dañadas, es decir, cuando vamos a la obra tenemos que separar bien qué cosas están dañadas, qué cosas se pueden reparar y qué cosas no están dañadas. Eso es la labor del perito y a mí en particular lo que sí que me gusta es ir de la mano con, aquí no tenéis esa figura, pero a mí sí que me ha tocado, es el perito de parte, es decir, la legislación española sí que permite
pues otro profesional como nosotros, que nos ha designado la compañía de seguros, el propio asegurado tiene la potestad de nombrar a otro técnico que hace la misma labor que nosotros y vamos de la mano, iba a decir, vamos codo con codo y vamos a resolver los problemas que tiene el asegurado. Y una de nuestras labores es esta. Tenemos que conocer la póliza y saberla interpretar y yo creo que la única manera es, habiendo leído muchas pólizas, habiendo podido ajustar muchos siniestros, tener un background importante y sobre todo tener un equipo multidisciplinar como creo que tenemos en Advalora y trabajar codo con codo, ¿vale? Y esto también me parece importante. Es decir, tenemos que velar por los intereses tanto del asegurado como de la aseguradora en caso de que puedan repetir. Muchas veces la compañía indemniza el siniestro y se subroga en los derechos del asegurado. Bueno, pues se lo tenemos que decir, oye, mira, que pensamos, vamos, que pensamos no, que hemos analizado la causa perfectamente y resulta que el causante ha sido fulano de tal. Seguramente que tenga una póliza de responsabilidad civil, podéis emprender una acción de recobro tras la indemnización. Y al asegurado también le interesa, porque hoy en día las pólizas, las primas que paga, que es la primera parte de la indemnización, son elevadas, entonces pues van de la mano a ese tipo de procesos de recobro. Como decía el otro, nosotros no nos casamos con nadie, o sea, damos nuestra opinión de manera veraz e independiente y eso es lo que nos gusta hacer en nuestro trabajo, ¿vale? Pues ya hicimos 20 años, creo que somos una empresa que en el sector se nos conoce por nuestra profesionalidad y transparencia y es lo que nos gusta, de lo que nos gusta, pues lo diré, valer, ¿no? Seguimiento y proactividad en los siniestros. Hoy en día tenemos un sistema informático que nos ayuda a cumplir con las exigencias cada vez más en plazos de nuestras compañías de seguros. Y me parece que alguien lo comentaba esta mañana y es contribuir a la mejora de la póliza. A mí, os contaré una anécdota ya para terminar y pasar a las preguntas de mis compañeros. Me he encontrado en alguna póliza varias cláusulas de lluvia, en la misma póliza. Y entonces, me acuerdo que cuando lo leí, pues me envié un correo al director de siniestros y digo, oye, deberíais ir cambiando esta póliza porque yo creo que ha habido algún despiste. El copy and paste está haciendo mucho daño también, ¿eh? Porque hoy en día se hace rápido, no te lo lees, pum, pum, lo enchufas y queda ahí. Y por mi parte nada más. Sí que me gustaría ahora, quedo a la espera de vuestras preguntas o sugerencias o lo que queráis. Empiezo yo con una. En este último año han habido bastantes siniestros por lluvias. Y creo que tanto los brokers como compañías de seguros ya estamos familiarizados con las cláusulas, que podemos hablar también más adelante. Pero me gustaría saber, en la experiencia de Turquía, ¿cuáles fueron las cláusulas? De repente nos puedes comentar de una y qué condicionantes ponía para la cobertura, para que el caso tenga cobertura. Bueno, realmente con relación a la causa que genera que se desencadene la cobertura de la póliza, pues era evidente, es decir, había habido un terremoto, es un hecho catastrófico y si tienen esa garantía, sobre todo en pólizas de daño, pues en ese sentido no hay mucho más que discutir. Más que las cláusulas de la póliza, mis compañeros de Turquía me comentaban que los problemas más importantes que han tenido es luchar porque las reclamaciones o los reclamos que presentaban los afectados tras el siniestro
eran súper cuantiosos. Entonces, pretendían que a raíz del siniestro, pues actualizar la planta o la industria, y claro, comparativamente a cómo la tenían, pues no tenía nada que ver. Entonces era, más que una cuestión pericial, era hacer entender a los propios asegurados que el objeto de la póliza pues es volver a dejar las cosas como la tenían. Que evidentemente ellos podían, a raíz de la desgracia de haber sufrido un siniestro, pues actualizar la planta, pero teníamos que acotar un poco pues cuál era el alcance de la indemnización. Y otro de los problemas que también hemos tenido ha sido un poco pues el valorar adecuadamente el salvamento, ¿no? Porque claro, tras un siniestro, pues un poco es que los asegurados son reacios a quedarse con partes de la obra antigua si están pensando en rehabilitar o actualizar la planta, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eran discusiones casi extra periciales, pero que te influían, ¿no? Porque te presentaban el reclamo y dices, pues es que esto no es objeto de la póliza, claro. Entonces se tenían que actualizar. Y bueno, fundamentalmente, pues un poco lo que hemos explicado antes, ¿no? La problemática de, tras un siniestro, pues intentar conseguir suministros de piezas especiales en situaciones en las que el suministro está muy complicado. Entonces, pues imagínate la APB, lo que antes se tardaba 3 meses en conseguir, pues se te puede ir a un año, porque ahora de repente hay una avalancha de solicitudes muy importante. Y en general es eso, un poco pues la situación que te encuentras tras la ocurrencia de un terremoto, ¿no? Sí, porque justo estaba revisando, ¿no?, las condiciones para terremoto, y la única que me encontré era, para todo riesgo de construcción, una cláusula que decía que el contratista o el diseño debe contemplar todo lo que la norma de diseño antisísmico te pide. Pero eso es algo que todos los proyectos cumplen, deberían cumplir, porque pasan por una serie de revisiones. Y aparte de ello, no veo otro condicionante. Entonces, como tú me dices, solamente estaría en la parte de ya verificar si lo reclamado tiene mejoras o otro alcance que no es parte ya de la obra. Sí, estarían bueno, en ese sentido. Sí, un poco antes se contaba el ejemplo de la fábrica de Italia, ¿no? A raíz de eso, pues, y un poco pensando en las cláusulas, ¿no?, que puedan afectar siniestros de terremoto, pues podría ser, a mí se me ocurren 3. Una, que habitualmente las franquicias son más altas y específicas. En caso de terremoto, pues son más altas. Otra puede ser la cláusula de 72 horas, porque está pensada precisamente, bueno, es una cláusula por la cual el asegurado paga prima adicional precisamente porque está pensando en que tras la ocurrencia de un siniestro o siniestro grande, luego hay réplicas. Entonces dices, bueno, mira, si durante 3 días tengo réplicas, considéramelo un evento, no me apliques otra franquicia, ¿no? Para eso está pensado. Y así que se me venga a la cabeza, yo creo que son fundamentalmente esas. Aló. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Vázquez, ya me conocen. Simplemente para complementar y poder traer a colación lo que pudo pasar en el fenómeno de marzo 23, el Yaku, y lo que podría pasar ahora en el 2023 diciembre, 2024 enero, febrero, marzo. No quiero alargarme, quiero simplemente tocar un punto, justamente con Marcelino, porque una de las causas de rechazo importantes de pólizas de construcción ha sido la interpretación de la cláusula 110, la CAR 110, ¿no?, del tiempo de retorno. Lo que pasa es que esa cláusula es una cláusula que tiene en algunas pólizas de algunas compañías una definición y en otras otra definición, ¿no? Y por lo que he podido ver y evaluar, y vengo evaluando de hace mucho tiempo atrás, los ingenieros civiles tienen una definición de esta cláusula, básicamente de lo que es el tiempo de retorno, que creo, en lo que he podido ver,
no se está llevando de la forma técnica como debería llevarse. Yo no quiero extenderme en este punto porque es un tema técnico. Hay que traer de repente un hidrólogo que explique bien lo que es el tiempo de retorno, cómo se debe evaluar las lluvias, cómo se debe evaluar el tema estadístico de las lluvias para aplicar el tiempo de retorno, cuáles son las medidas de seguridad que se deben tomar y qué es lo que de repente ha hecho o no ha hecho el diseñador. Entonces, muchas pólizas que se han tomado y muchos siniestros que se han dado, lamentablemente no han tenido, digamos, la suerte de estar cubiertos, ¿no? Hay una deficiencia, me parece, desde el punto de vista técnico acá, pero no quiero ahondar en esto. Creo que es un tema de otra conversación, es un tema un poquito más técnico que hay que de repente ahondar. Pero es un tema importantísimo que se puede nuevamente presentar, ¿no? Eso es lo que quería acotar. Y volviendo un poquito más atrás, no quiero tampoco aburrirlos. En el tema de las pólizas de construcción, hay una parte muy álgida que es la LEG 2 y la LEG 3. Los problemas de diseño, ¿no? Que muchas pólizas la tienen y otras no la tienen. La cláusula principal la excluye, por eso nace la LEG 1, la LEG 2 y la LEG 3, ¿no? He tenido siniestros importantes donde se han aplicado estas cláusulas y hay también bastante parte técnica que aplicar. Yo dejaré en un foro posterior esto, me gustaría discutirlo con las personas que quieren discutirlo para ver cómo se aplica de manera importante estos temas, ¿no? Por el momento no tengo más preguntas, yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta para poderlo dirigir. Ahí el señor. Don't worry. Una aclaración. Tú dices que cuando fuiste a ver el siniestro te encontraste con que habían costos más elevados de la obra por la situación del sismo. Pero eso, digamos, normalmente uno asegura el costo de obra a costos normales, a costos de condiciones normales. Esa es la parte. Bueno, pues es muy buena pregunta, la verdad. La póliza te define, o te suele definir en una cláusula el criterio de indemnización, y hay varios. Quiero decir, hay un criterio que te dice que la póliza indemnizará a precios unitarios del proyecto asegurado. Entonces, lo que tienes que hacer es ir allí, medir los metros cuadrados de... Estoy simplificando, ¿eh? Los metros cuadrados de muro que se te ha roto son 100 metros cuadrados, el proyecto dice que cuesta 36 o 360 soles, multiplicas y ahí tienes la indemnización. Ese es un criterio. Hay otro criterio, o otro tipo de criterio, pues costes de reparación del momento actual en el que tienes la pérdida. Esas pólizas son más caras. ¿Por qué? Pues porque estás garantizando que en una situación de un siniestro, es decir, que tienes que reconstruir parcialmente una obra que ha tenido un siniestro, pues en esa situación tienes que valorar lo que cuesta reparar. Y evidentemente va a ser mucho más caro que si utilizas el primer criterio que te estoy comentando. Eso es bajo una cobertura. Claro, para eso tengo que contratarlo de esa forma o bajo una cláusula, una cobertura, porque generalmente en el mercado es... Bueno, quiero decir, la póliza que os enseñaba antes era la de obra civil terminada, era de aquí. Tú tienes que, no sé si en qué, me preguntas como asegurado, como ajustador. Pues como ajustador te diría que te leas bien la póliza, la entiendas y apliques el criterio que te establece la póliza para ajustar eso, ni más ni más menos. Entonces, es más, te habla de, otra posibilidad es que valores si el daño que has sufrido es parcial o total, porque en función de eso también tienes que aplicar un criterio u otro. Lo que está claro es que te tienes que leer bien la póliza y entender lo que dice y aplicar lo que te está ajustando. Y si no viene claramente definido, pues tendrás que preguntar a las partes, bueno, en este caso al broker y a la aseguradora, y decir, oye, no entiendo bien o no puedo aplicar el criterio porque aquí
cuando enviáis el informe lo enviéis a las partes, ¿no? Pero acá, bueno, la ventaja es que el asegurado, claro, en nuestro medio la ventaja para el asegurado es que aquello que no está bien definido, porque la compañía de seguro es la que suscribe el riesgo y el asegurado se adhiere. Claro, pero normalmente, generalmente, claro, se pregunta al suscriptor, ¿no? Y digamos, pero si es aún así, si el tema no está bien definido, ¿no? La duda favorece al asegurado. Sí. La ley lo establece así, o sea que hay que redactar bien las pólizas. Muy bien. Sí, Sí, tenía una consulta respecto a cómo ajustaron los siniestros, específicamente de construcción allá en Turquía después del terremoto. Quizá el terremoto de Turquía ha sido unos eventos que digamos, más grandes o más masivos de los últimos años, donde había este efecto del tema de la inflación. Entonces, me imagino que muchas obras de alguna manera pueden haber quedado descalzadas en la suma asegurada. En la suma asegurada, y se puede haber aplicado el tema del infraseguro, cosas por el estilo. Entonces, correcto. Hubo mucho eso en Turquía, Sí, cómo sí, lo sí. aplicaron, sobre todo en obras que no tenían mucho porcentaje de avance o que no habían terminado, que estaban un 20, 30%. Entonces, Bueno, pues hay que aplicar la póliza y ver lo que te dice, pero evidentemente ese es un problema que se tiene y es que en el momento de suscripción de la póliza, pues tú tienes una suma asegurada y ¿sabéis que las pólizas, conocéis alguna póliza que acabe en plazo? Yo pocas, y mira que llevo muchas, ¿eh? ¿Qué pasa? Que hay que emitir los preceptivos suplementos de regularización, tanto de fechas de efecto, es decir, tienes que prorrogar la póliza porque no la has terminado, y otra obligación del asegurado es garantizar que la suma asegurada se adecúa a la situación en la que estás suscribiendo ese certificado. Entonces, si no lo regularizas, pues el día de mañana puedes tener infraseguro, claro. Me dice Alfieri que ahora no sé dónde está. Sí, que hemos terminado. Que tenemos el coffee break. Pues muchas gracias a todos y Alfieri va a decir algo. Un aplauso.